Una de las mejores razones que puede tener uno para meterse a médico es la de ayudar a la gente. Cuando alguien acude a tu consulta porque ve que su vida está coartada por el dolor, el hecho de poder aliviar ese dolor te da una satisfacción enorme. La única diferencia que existe entre usted y el camello de la esquina es el título de doctor. Cuando vas al médico es para resolver un problema que tienes, y eso no es lo que hacía Hurwitz. De repente imputaron a un prestigioso médico especializado en el tratamiento del dolor como si se tratase de un camello. Él creía que sus pacientes estaban sufriendo de veras. A mí me devolvió la vida. El doctor Hurwitz tiene un montón de pacientes que se encuentran perfectamente, pero también hay 2 que han fallecido. Es un demonio. Con todo lo que le ha hecho a mi familia y a las demás familias. Su nombre no paraba de salir a colación, y ahí fue cuando intuimos que estaba pasando algo más gordo. La oxicodona es el analgésico opiáceo más vendido en Estados Unidos. Pero también es una sustancia mortal y altamente adictiva. El dolor ha dejado de ser una fatalidad. Es una droga que puede ser un ángel de la muerte o un ángel de la vida, depende de cómo se use. Nunca había visto nada parecido a la investigación de Hurwitz. Nunca pensé que fuera culpable de las cosas de las que le acusaba el gobierno. Que vaya a la silla eléctrica. Las acusaciones vertidas contra el Dr. Hurwitz apuntan a un traficante despiadado y mortal. No lo sé. Me encanta esta pieza. Me diagnosticaron un dolor neuropático. Lo tengo a la altura del ojo derecho y es más o menos del tamaño de la cabeza de un alfiler. Es la misma sensación que cuando se te congela el cerebro, cuando bebes algo demasiado frío y sientes que se te congela el cerebro. Es lo mismo que siento yo, solo que nunca se va. He tenido 3 hijos. Y siempre he dicho que prefiero dar a luz a un bebé antes que tener que sufrir este dolor todo el tiempo. La mayoría de nosotros hemos sentido alguna vez un dolor, o nos hemos golpeado un dedo del pie, o nos ha dolido una muela. Son dolores que tienden a desaparecer, bien porque el cuerpo se recupera solo de la herida que ha sufrido, bien porque le reparamos de alguna forma. Pero el dolor crónico es diferente. El dolor crónico es un dolor que dura por lo menos 3 meses o más, y que a menudo está relacionado con algún tipo de daño nervioso. Es la razón más frecuente por la que los pacientes van a ver a los médicos. Así que los médicos tenemos un poder real, el de aliviar su dolor o negarles ese alivio. El gran problema al que se enfrenta un médico es que hay toda clase de tecnologías para diagnosticar las enfermedades, la resonancia magnética, el escáner, pero no disponemos de ningún test que demuestre que alguien está sufriendo un dolor. Cuando llega el paciente, le das una escala para que evalúe su dolor. 0 quiere decir que no le duele nada y 10 que es el peor dolor imaginable. Yo siempre lo comparo con que te atropelle un camión. Te duele todo tanto que lo único que puedes hacer es ponerte a llorar. Ya me gustaría a mí que existiera algún tipo de escáner que lo corroborara. Cuando nos duele algo, se activan un montón de sinapsis que demuestran que a alguien le está doliendo algo. Mientras no exista esa tecnología, solo nos podremos fiar de lo que nos dice el propio paciente. Si no nos fiamos, no lo podemos tratar. Me imagino que tiene que ser muy duro cuando un paciente va a ver a un médico porque está aquejado de dolores crónicos y le preocupa que el médico lo vaya a rechazar o no lo vaya a creer. A mí, desde luego, no me gustaría que me trataran así. Llegué a un punto en el que ya nada me aliviaba el dolor y le dije a mi marido, hay que hacer algo.
Nunca había tenido calidad de vida. Hacía lo que podía por convivir con el dolor, pero ya no podía más. En su día esto era una amapola que crecía en Italia o en cualquier otro país cálido. El jugo deshidratado de esta planta produce el opio, que es una droga poderosísima. El opio contiene, entre otras cosas, morfina, que se emplea en medicina para aliviar el dolor severo. La morfina y otros derivados son los que conforman el grupo de sustancias conocidas como opiáceos. Los opiáceos son unos analgésicos sencillamente asombrosos. Tienen un efecto casi universal. Quien lo toma, salvo raras excepciones, siente un alivio del dolor. La compañía farmacéutica Bayer comercializó la heroína junto con la aspirina a principios del siglo XX. Pero enseguida apareció una subclase de gente que la había recibido inicialmente de su médico y se había acabado enganchando a ella, provocando una epidemia que duró todo el siglo pasado y que se conoció como narcomanía. Bajo la influencia de este fármaco actúa casi como un ser humano. Sin ella se convierte en un animal torturado y desesperado. Lo que se produjo entonces fue una especie de fobia hacia los opiáceos que hizo que se volviese ilegal recetar opiáceos salvo en determinadas condiciones muy extremas. Cuando empecé a ejercer la medicina, había toda una categoría de pacientes a los que me daba miedo ver entrar en mi consulta. Eran los que sufrían dolores crónicos. Yo pensaba que no podía hacer nada por ayudarlos. En la Facultad de Medicina te enseñan que si recetas un opiáceo, puedes tratar a un paciente postoperatorio durante 1 o 2 días a lo sumo. Si estás seguro de que el paciente se va a morir, lo puedes tratar durante 2 o 3 semanas. Pero si piensas que va a sobrevivir, no lo puedes tratar con opiáceos. La adicción a las drogas conduce a una vida degradante de prostitución. A estas alturas de la historia, llevamos unos 100 años de propaganda contra las drogas. Hay que acabar con el alcohol. Marihuana, la hierba ardiente que echa sus raíces en el infierno. Vale, por última vez, esto es lo que te hacen las drogas. Esa idea de que las drogas son malas, sin matices, es una idea que ha calado en la opinión pública. Es fácil pintar a esos pacientes como si fueran drogadictos. Es como una montaña rusa. Nunca sabes cómo te vas a encontrar de un día para otro. Sufrí una fusión lumbar posterior y anterior a raíz de una caída de un tejado. Los médicos que me trataron no detectaron 2 fracturas por compresión y no me estaban medicando debidamente. Me pasaba los días llorando. Alguna vez me llegué a sentar en el borde de la cama con una pistola en la boca, dispuesto a volarme la tapa de los sesos, pero no fui capaz. Así que sí, había tocado fondo, pero de verdad. Hasta que un médico se apiadó de mí, me miró y me dijo: Brett, hay luz al final del túnel. A comienzos de los 80 empezamos a descubrir que muchas de las cosas que nos habían enseñado no eran verdad. El artículo de Portnoy salió a mediados de los 80 y decía: hemos seguido a 38 pacientes con dolores crónicos y les ha ido mucho mejor después de recetarles opiáceos. ¿A qué es genial? Ahora podíamos usar fármacos que pensábamos que no se podían usar. Descubrimos que la gente no se vuelve adicta porque le recetes un medicamento durante un periodo prolongado. La nueva literatura especializada sugería más bien que los adictos nacen, no se hacen.
y que hay factores genéticos en 1 de cada 20 personas que hacen que ciertas sustancias les afecten de otra forma que al resto de la población. Y el otro punto, otro de los aspectos importantes de su estudio, es que no hay dosis demasiado altas. Es una idea clave. La idea es que si una sustancia funciona durante una temporada y luego deja de surtir efecto, no hay que tener miedo de aumentar la dosis. No hay que tenerle fobia a los opiáceos. Los médicos más intrépidos dijeron, ¿sabéis qué? No estamos ayudando lo suficiente a estas personas. Hay que liberalizar el uso de los opiáceos en los casos donde los dolores son tremendos, devastadores. Cuando leí esos estudios pensé, caray, o sea que estamos en una nueva era. Pero me equivoqué. Me llamo Laura Cooper. Soy abogada. Me diagnosticaron una versión severa y fulminante de la esclerosis múltiple. Y al cabo de 6 semanas ya tenía que ir en silla de ruedas. Además tenía dificultades respiratorias y francamente los médicos no me creían. Nunca habían visto nada igual en un cuadro de esclerosis múltiple, así que no me creían. Tenía broncas todo el tiempo con el personal que me estaba tratando, en Georgetown. Más o menos me estaban tratando como si tuviera problemas mentales, más que neurológicos. Todas las personas con las que hablaba me decían que Billy, además de ser brillante, era el único médico del país que podía resolver esta clase de problemas. Dadas las circunstancias, no había casi nadie que estuviera dispuesto o que fuese capaz de cuidar de los pacientes a los que estaba tratando, porque yo estaba usando los fármacos de una manera, digamos, innovadora, y la mayoría de los médicos no tenía experiencia en ese campo. Recuerdo que pasaba horas enteras sentado a mi lado, observándome, hablando conmigo, hojeando mi historial médico. Me daba inyecciones de opiáceos cuando tocaba y enseguida me sentía mejor. No es fácil prever cómo va a reaccionar un paciente dado a una dosis dada de un medicamento dado, así que seguí una estrategia general conocida como análisis volumétrico, que consiste en ajustar la dosis hasta que funcione. La idea es que la tolerancia sigue una progresión geométrica, es decir, que si una dosis dada no funciona, hay que doblar la dosis y ver si así se consigue un efecto significativo. Si la dosis sigue sin funcionar o el paciente ha desarrollado una tolerancia, hay que volver a doblarla. Seguir esa lógica de progresión geométrica en las dosis va en contra de la prudencia convencional de la práctica médica. El doctor Horvitz se quería asegurar de que tu dolor estaba controlado. Con él sentía que me podía abrir, contarle mis penas. Daba la impresión de ser alguien comprensivo, por así decirlo. Me estaba recetando medicamentos a mansalva. A cada consulta me firmaba 4 recetas de 400 comprimidos de 80 miligramos de oxicodona. Y además 10 ampollas de oxicodona líquida y 800 comprimidos de hidromorfona. O sea, 400 por receta. El cóctel me embotaba y me podía sentir normal. Y me decía, esto es la pera, ¿puedo conseguir más? En muchos casos, la cantidad de pastillas que recetaba era realmente alta. Creo que la dosis media que manejaba en mi consulta estaba en torno a entre 2 y 3 gramos de morfina al día. Si los tomas en pastillas de 30 miligramos, esos son 70 pastillas al día. Todavía me acuerdo perfectamente de salir de la consulta pensando, ¡qué pasada! Este tío es lo más. Me había tocado la puta lotería.
Un distribuidor mayorista de medicamentos ha denunciado a esta farmacia familiar ante la DEA, la Administración para el Control de Drogas, porque estaba encargando cantidades anómalas de narcóticos. Cuando los agentes de la DEA entraron en la farmacia, descubrieron que el farmacéutico estaba manejando el 80% de las recetas del Dr. Hurwitz. El Colegio de Médicos de Virginia lo ha inhabilitado, alegando que la prescripción de narcóticos puede haber causado 2 muertes y plantea una amenaza de sobredosis a sus demás pacientes. El Dr. Hurwitz asegura que la mujer se suicidó y el hombre murió de una hemorragia interna. Se produjo alguna muerte relacionada con mis prácticas y con mi forma no convencional de extender las recetas, y para mucha gente las palabras muerte y no convencional bastan por sí solas para llegar a la conclusión de que debería ir a la cárcel. Los estupefacientes son una muleta, no ayudan a resolver el fondo del problema. A un paciente le recetó usted 24.690 pastillas a lo largo de 12 meses. A otro paciente 81.584 a lo largo de 19 meses. Parece que con esto bastaría para sedar a un ejército entero. Era consciente de que se trataba de una cuestión polémica. Para los que éramos sus pacientes, no era una cuestión de titulaciones. Era una cuestión de vida o muerte, porque Billy no era reemplazable. Hubo 6 o 7 suicidios de pacientes míos que tenían dolores crónicos. Me sorprendió lo poco que sabían las autoridades de este aspecto concreto de la práctica médica. No creo que haga falta ser un genio para darse cuenta de que era una dosis excesiva. La típica declaración era, si yo tomara todo eso estaría muerto, y no cabe duda de que es cierto. Si tomas una dosis lo bastante alta de un fármaco dado y no tienes tolerancia, te puedes morir. Pero insisto, un paciente que está acostumbrado a tomar esas dosis tan altas está protegido porque ya ha desarrollado una tolerancia elevada. Algunos de los especialistas más importantes en dolor dicen que el Dr. Hurwitz tiene razón. Ningún médico o agente del gobierno ni nadie puede fijarse sin más en el número de pastillas que está tomando un paciente y llegar a una conclusión sobre si esa dosis de medicación es excesiva o no. No cabe duda de que la terapia con opiáceos entraña ciertos riesgos, pero para alguien que padece una dolencia crónica, esos fármacos son menos peligrosos que la posibilidad de verse incapacitado por unos dolores crónicos. Mi consulta estaba en un bloque de apartamentos en McLean, Virginia. Cuando retomé la consulta me tuve que someter a un memorándum de entendimiento con la Administración para el Control de Drogas que describía muchos de los riesgos asociados con el tratamiento. El Dr. Hurwitz nunca admitía a un paciente del que no pensara, sinceramente, que tenía una razón válida para estar sufriendo de manera crónica, además de una documentación que lo acreditase. La DEA me exigió que les confiase los nombres y la dirección de todos mis pacientes, así como las medicaciones que les estaba recetando. Y lo cierto es que lo hice escrupulosamente. Tenía un sistema de registro informático que generaba una lista de todos los medicamentos que había recetado. Así me cubría las espaldas. Mi marido dio con el nombre del Dr. Hurwitz en Internet. Hurwitz advirtió a mi marido. Me dijo, de momento me he quitado de encima al Colegio de Médicos de Virginia, pero es cuestión de tiempo hasta que den con la forma de revocar mi título. Yo le dije, lo entiendo, me da lo mismo. Así que le pasé su historial médico. Lo leyó detenidamente y me dijo,
Vale, parece que ha probado todas las terapias a su alcance menos esta, así que la vamos a probar. Y probó a medicarse con hidromorfona. Recuerdo que estábamos dando una vuelta por Washington DC y me apoyé contra un árbol y... Se echó a llorar. Sí. Y yo me dije, Dios mío, le han vuelto los dolores. Sí, le dije, cariño... ¿Por qué lloras? Porque ya no me duele. Estaba llorando porque ya no le dolía. Entré en el cuerpo de policía con 21 años. Se podría decir que me metí en el mundo de las drogas, solo que del lado de la ley. En septiembre de 2000 me acerqué a un coche. Me fijé en que los dos pasajeros estaban esnifando un polvo blanco del salpicadero. En base a mi formación y a mi experiencia supuse que era cocaína. Me enteré de que eran padre e hijo. Padre e hijo esnifando juntos la misma sustancia. Hicimos un test en el momento y no dio positivo en cocaína. Mi primer reflejo había sido pensar que era cocaína, porque era a lo que estábamos acostumbrados. No tenía ni idea de lo que podía ser. Entonces me puse a hablar un rato con el más joven de los dos, con el hijo. Me contó que habían perdido su casa, que lo habían perdido todo porque se habían enganchado a la oxicodona, se habían enganchado a los analgésicos. Aquello me intrigó. Era diferente, pero el hecho de que la familia entera estuviera en el ajo me dio que pensar. Había algo raro en todo aquello. Antes de ese incidente no había oído hablar nunca de la oxicodona. Esta noche hablaremos de una guerra que se está librando contra las drogas. Es una guerra que se extiende más allá de los límites de los condados. Tampoco discrimina ni por raza ni por clase. Es la epidemia de oxicodona en Virginia. Esta mañana todo Estados Unidos tiene la mirada puesta en una epidemia que está asolando la Virginia rural. El abuso de lo que se supone es un analgésico sintético estrictamente controlado. Según las autoridades, los drogadictos muelen las pastillas y esnifan el polvo o se lo inyectan para obtener un efecto similar al de la heroína. Habían acuñado la expresión la heroína de los paletos. En enero de ese año, creo que asaltaron 4 farmacias en un mes. No se llevaban el dinero, solo se llevaban las pastillas. Parecía que la gente se hubiera vuelto loca, que estuviera dispuesta a lo que fuese con tal de conseguir su dosis de oxicodona. Si crees que hay algo que te va a aliviar el dolor y te va a hacer sentir mejor, ¿qué no estarías dispuesto a hacer? Tienes el mono, no hay nada más horrible que una adicción. No toleraba que nada se interpusiese entre las pastillas y yo. Me daba igual todo lo demás. Me acuerdo literalmente de ir a los sitios a conseguir oxicodona como fuese, tapándome con una manta porque no paraba de temblar. Yo estaba acostumbrado a detener a delincuentes que hacían cosas malas. Y ahora de repente me las tenía que ver con familias enteras, con personas que un año atrás habían sido ciudadanos modélicos. Había sido gente decente y lo seguía siendo, pero ahora todo en su vida giraba alrededor de las pastillas. Me llamo Paul Nye. Mi mujer se llamaba Mary. Cuando la conocí era una mujer rebosante de energía y hacíamos toda clase de cosas juntos. Nos íbamos de acampada, íbamos a nadar a la playa. Nuestra luna de miel fue en Hawái. La verdad es que era un matrimonio perfecto. Un día, por lo visto, tuvo una caída en un supermercado mientras estaba haciendo la cola para pagar. Hasta donde yo sé no hay ningún registro médico, ni rayos X, ni resonancias magnéticas, ni otra prueba concluyente de que tuviera un problema. Decía que le dolía la zona lumbar. A veces lo describía como un dolor severo y otras veces como tolerable. Es difícil cuantificar el dolor de otra persona. Fue a ver al doctor Hurwitz, que en su primera consulta le dio una cantidad demencial de oxicodona. Creo que le dio 200 comprimidos de oxicodona la primera vez que la vio.
A las 2 semanas probablemente dobló la dosis. 2 semanas después le estaba dando el cuádruple. Un día, a finales de 2001, nos convocaron a Mary y a mí del Departamento de Recursos Humanos de mi trabajo. Y lo que pasó fue que los de nuestro seguro médico estaban escandalizados con el precio y con la cantidad de las dosis que le estaba recetando Hurwitz a mi mujer. Llamé al doctor Hurwitz y le expresé mi preocupación, pero él se mantuvo en sus 13. Dijo que esa era la única manera de curar el dolor, que esas dosis tan altas de opiáceos eran lo normal y que todo iba a salir bien. Le dije a Mary, oye, hay que parar esto. No creo que esto vaya a resolver tu problema. Tenemos que investigar otras alternativas, cirugías, cualquier otra cosa que pueda ayudarte a salir de esta situación. Pero no me hizo caso. La única ayuda que aceptaba era la del doctor Hurwitz. Empezó a empeñar cosas de la casa, vació nuestra cuenta de ahorros. Una persona que necesita una droga hará lo que sea con tal de conseguir el dinero. Si hace falta, están dispuestos a robar a su madre, a su marido, a sus hijos. Es una situación muy triste. En todas partes se estaban cometiendo delitos directamente relacionados con la oxicodona. ¿De quién es la culpa? Es la droga que más rápido está creciendo en Estados Unidos, la oxicodona. Desde 1996, las recetas médicas se han multiplicado por 20. Se produjo un cambio de mentalidad. Las compañías farmacéuticas empezaron a presionar a los médicos para que recetasen opiáceos con generosidad. Hay pacientes que pueden tenerles miedo porque los perciben como adictivos, pero nada más lejos de la realidad. Las grandes compañías farmacéuticas lanzaron campañas publicitarias con imágenes de pacientes a los que les iba de maravilla. ¿Quieres saber lo que se siente cuando no te duele nada? Prueba este medicamento. Solo en el año pasado, la farmacéutica Purdue vendió oxicodona por valor de 1.600 millones de dólares. Si lo vemos desde el punto de vista de las compañías farmacéuticas, lo que más les interesa es que los médicos receten más opiáceos y durante periodos más prolongados. Respaldaron el estudio de Portenoy, que inicialmente era un pequeño estudio sin pretensiones, pero que fue ganando influencia entre los médicos y que demostraba que el riesgo de que los pacientes se volvieran adictos era muy bajo. De esta forma, mientras que antes no te recetaban un opiáceo, por ejemplo, para sacarte una muela del juicio, ahora te recetaban opiáceos por un tubo hasta para tratar dolencias relativamente benignas. Y eso se convirtió un poco en la nueva práctica estándar. Era la forma por defecto de tratar el dolor. Fue una catástrofe porque básicamente a lo que se contribuyó fue a inundar el mercado de opiáceos de todo tipo. Todo el mundo pasó a tener opiáceos en su botiquín de casa. Se volvieron muy fáciles de conseguir. No hacía falta ya acudir a un traficante o ir a un barrio que te daba mala espina. Fue esa accesibilidad la que desencadenó la epidemia. Las farmacéuticas están haciendo caja y las farmacias y los médicos están haciendo caja gracias a la disponibilidad de estos fármacos. Mi marido, Rob, había estado metido en el mundo de la droga desde los 12 años o así. Tenía una personalidad adictiva. A los 20 y tantos años era drogadicto. Trapicheaba. Era un tipo malo. Un tipo malo. En esa época yo no lo habría tocado ni con un palo. Pero cuando lo conocí, había sentado la cabeza. Había dejado de hacer todas las cosas malas que me contó que había hecho. Ahora solo vivía para su hijo. Acababa de obtener su custodia. Y yo me desvivía por mis hijas. Ninguno de los dos iba buscando pareja, pero por la razón que fuese, la cosa encajó. Yo era la típica chica discreta y recatada, y él era el chico malo. Así que fue uno de esos casos donde los polos opuestos se atraen. Nos iba de maravilla. Hasta que un día se lastimó la espalda.
Fue un accidente laboral. Empezó a acudir a la consulta de Hurwitz y este le recetó oxicodona, hidromorfona, opiáceos líquidos en comprimidos, vamos, de todo. Rob se dejó un dineral para pagar todos los medicamentos que él recetó. Me dijo que en un periodo de 6 meses se había gastado $30.000 solo en la medicación que le había recetado Hurwitz. Así que empezó a venderlos. Era uno de los mayores traficantes de oxicodona de la costa este. Con Hurwitz tenía barra libre. La mayoría de los médicos le habría dicho, ya está bien, basta, no pienso seguir tratándote. Con las cantidades que te recetaba era imposible que alguien sin ingresos se lo pudiera costear. Así que acababas haciendo cosas ilegales. En aquel entonces, 300 comprimidos de oxicodona costaban en torno a $2.000. Una vez que se corrió la voz, la gente empezó a venir a verme. Y llegó un punto en el que no salía de casa por menos de $1.000. Iba a todas partes con entre $2.000 y $20.000 en efectivo, hasta tal punto que tenía que llevar riñonera. El dinero no me cabía en los bolsillos, literalmente iba oliendo a dinero. Le preguntamos a nuestros superiores cómo pensaban atajar el tráfico de pastillas y resolver el problema de raíz. Ahí fue cuando nos dieron luz verde para abordarlo de frente. Fue una investigación muy transversal. Obteníamos información de los cuerpos de policía locales que nos indicaban quiénes eran los principales camellos. Les tendíamos emboscadas, haciéndonos pasar por compradores, y les sonsacábamos los nombres de sus fuentes de aprovisionamiento. Tenían recetas y aseguraban que eran suyas, que se las había extendido un médico. Siempre ha habido problemas con el abuso de drogas y siempre los habrá. A los periodistas y a las autoridades les gusta centrarse en una droga que ven como la amenaza principal. Siempre se obsesionan con una droga y ahora eran los analgésicos, la oxicodona o los opiáceos los que se habían convertido en la gran plaga americana. La DEA y los fiscales se vieron presionados y empezaron a investigar a los médicos que recetaban analgésicos. Estos médicos están acusados de recetar potentes analgésicos a discreción. Se están centrando en los médicos supuestamente profesionales que recetan altas cantidades de analgésicos. Estos medicamentos en concreto han acabado en las manos equivocadas. Son un agente de muerte y un agente de adicción. Todo el mundo quiere cabezas de turco, gente a la que culpar de los problemas, al camello, al médico o a quien sea. Me dijo, mi mujer me ha dicho que vamos a acabar en Chirona, que por tu culpa yo voy a acabar en Chirona. Y entonces me dije, ya está, si me dice esto es porque me va a mandar a la mierda. Pues bien, en vez de esto el tío va y me vuelve a recetar un porrón de pastillas y salgo de la consulta con otras 1.600 pastillas, con 4 recetas de 400 pastillas cada una. Es un tío súper listo, sabía que le estaba mintiendo y no le importaba un carajo. Vinieron a casa el 3 de junio de 2002, o sea, 4 días antes del 7º cumpleaños de mi hijo. Y mi hijo estaba ahí, llorando a lágrima viva y gritando, no os llevéis a mi papá, no os llevéis a mi papá. Y... supe que estaba acabado, supe que había llegado el momento de pagar por todo lo que había hecho. Hemos convocado esta rueda de prensa para anunciar la imputación y detención preventiva del Dr. William Hurwitz de McLean, Virginia, que ha sido acusado de tráfico a gran escala de oxicodona y otros poderosos fármacos con receta.
Las acusaciones vertidas contra el Dr. Hurwitz apuntan a un traficante despiadado y mortal. En agosto de 2002, el Dr. Hurwitz le recetó a Mary 200 comprimidos de oxicodona, varios cientos de comprimidos de metadona y 30 de diazepam. Así que estoy seguro de que tenía para ir tirando durante un mes. Luego, cuando se te acaba el alijo, te entra el síndrome de abstinencia. Mary murió el 4 de octubre de 2002. Tenía una pancreatitis aguda crónica. Por lo que tengo entendido, es una enfermedad muy dolorosa. Los dolores del síndrome de abstinencia debieron de enmascarar esos dolores agudos, que al final fueron los que acabaron con ella. De no haber estado pasando por el mono en ese momento, estoy seguro de que se habría dado cuenta de que algo iba mal. Y habría ido al médico para que le trataran esos dolores agudos. ¿Entonces crees que el Dr. Hurwitz es responsable de su muerte? Sí, sin ninguna duda. Mary se volvió adicta por su culpa. Naturalmente, de no ser por los adictos, alguien como Hurwitz no tendría nada que hacer. Hay una responsabilidad por ambas partes. Pero fue Hurwitz quien le enseñó el método, la manera de conseguir las drogas. De no ser por Hurwitz, ¿habría encontrado a otro médico que le hubiera recetado todas esas pastillas? Yo lo dudo. Así que sí, creo que la culpa es de Hurwitz al 100%. Asistí al juicio a Hurwitz y la fiscalía sacó toda la artillería pesada. La directora de la DEA, Karen Tandy, tuvo ese gesto ridículo de esgrimir una bolsa con 1.600 pastillas, declarando que la DEA había salvado a América de ese horrible magnate de las drogas que era el Dr. Hurwitz. Su razonamiento es el siguiente: como esos pacientes son malos, la culpa es mía porque soy su proveedor. Soy como el cártel de Medellín, el rey de los camellos. Creo que pecaron de exceso de celo en su acusación. Sin duda estaban convencidos de tener razón, pero yo creo que se equivocaban. Creo que esa visión maniquea y moralista de la medicina es contraproducente para la profesión. Yo diría que, como médico, me corresponde a mí, en conciencia, tomar ciertas decisiones. Conocí a Billy después del juicio. Yo solo conocía el caso como lector del Washington Post. Fue un caso que tuvo bastante cobertura mediática en la zona de Washington, D.C. Y llegué rápidamente a la conclusión de que el primer juicio había sido una chapuza. No era uno de esos casos en los que un médico se ha estado lucrando a base de extender recetas, o como en otros casos intercambiando sexo por recetas, o cualquier otro tipo de comportamiento lamentable. Nada de eso. Había habido tantos errores de procedimiento en el primer juicio como para sobreseer 5 juicios. Es cierto que pensaba que era un caso difícil, que había pruebas incriminatorias y que a un jurado popular no le iba a costar nada condenarlo. Vamos, que era imposible ver todas las pruebas y no pensar que era un hombre con sus zonas de sombra. Lo más escandaloso del caso es que todos los pacientes que engañaron deliberadamente a Hurwitz y obtuvieron esas pastillas para venderlas ilegalmente a sabiendas de que estaban cometiendo un crimen pasaron menos tiempo en la cárcel que él.
Cuando te enfrentas a una pena de 20 años de cárcel y tienes a un hijo de 6 o 7 años esperándote en casa, estás dispuesto a declarar cualquier cosa que te pidan, siempre y cuando sea la verdad. Les dije que Hurwitz ignoraba las marcas de pinchazos en los brazos de la gente. Les conté que me restregaba abono en los brazos para disimular las marcas como si fuera maquillaje. Les conté que me había dicho que su mujer le había dicho que nos iban a enchironar. A pesar de todo, me sabía mal imaginarme al Dr. Hurwitz pasando el resto de su vida en la cárcel, a su edad, pero para entonces ya no dependía de mí, la cosa se me había ido de las manos. El principal argumento de nuestra defensa era que Billy era médico, que no era un traficante, y que les íbamos a mostrar concretamente cómo funcionaba la práctica de su profesión. Para ello, hicimos testificar a otros de sus pacientes a los que había ayudado, a los que les había salvado la vida. Me acuerdo de que el abogado de la DEA me preguntó si yo conducía bajo los efectos de esa medicación. Y yo le dije que sí, claro. Porque me quitaba el dolor. Ni siquiera me colocaba con mi medicación. La tomaba para aliviar el dolor y poder hacer vida normal. Me di cuenta de que algunos de los miembros del jurado estaban llorando. Y algún que otro espectador también estaba llorando por mi testimonio. Yo diría que, de entre todos los pacientes de Billy, cerca de un 10% entraba en la categoría de lo que el gobierno calificaría de traficantes de drogas, de consumidores de drogas o de drogadictos. Y pudimos demostrar que en todos los casos, Billy era el mismo médico, que estaba usando la misma metodología, el mismo enfoque, con todos sus pacientes. Puede que a las 10 de la mañana tuviera en su consulta a un buen paciente y a mediodía tuviera a uno de los que el gobierno considera malos. Vamos, los camellos. Pero lo cierto es que el Dr. Hurwitz estaba tratando a todos sus pacientes de la misma forma, minuto tras minuto. Puede que el Dr. Hurwitz fuese crédulo o que en algunos casos fuese un chapucero, pero es injusto exigirle a un médico que averigüe cuáles de sus pacientes le están mintiendo. Ese es el papel de la DEA, y de hecho le había dado a la DEA una lista de todas las personas a las que había recetado medicamentos. ¿Qué más puede hacer un médico? Les dijo, estos son mis pacientes, si alguno de ellos está revendiendo los fármacos, díganmelo y dejaré de atenderlo. En vez de eso, la DEA recopiló sus nombres y lo llevó a juicio a él. Si quieres criminalizar a un médico, acusarlo de ser un camello, no basta con demostrar que se mueve fuera de las convenciones, fuera de lo que haría la mayoría de los médicos. Tiene que haber una distinción clara entre lo que es la mala praxis médica, por un lado, y una práctica criminal de la medicina, por otro. Este caso puso a prueba ese límite más que ningún otro que yo recuerde. Me han echado de todas las salas de urgencias. Y el personal siempre se encara con mi marido porque les dice, no me pienso ir de aquí hasta que no hagan algo para aliviarle el dolor a mi mujer. Al llegar veo a las enfermeras que le susurran al médico, ya ha estado aquí el otro día. Y mi marido dice, mi mujer estuvo aquí el otro día, pero sigue teniendo los mismos dolores.
El uso de medicamentos con receta es el mayor problema de drogadicción en nuestro país. Las muertes relacionadas con las recetas de opiáceos se han multiplicado por 4 desde 1999. Muchos de los que han empezado abusando de los opiáceos han terminado recurriendo a la heroína. Hay un aumento en el abuso de estas sustancias por parte de las mujeres, los blancos y los grupos socioeconómicos más altos. Alumnos de instituto, atletas universitarios, profesores y profesionales. La verdadera raíz del problema son los opiáceos con receta. Han cerrado clínicas enteras, encarcelado a todo el personal. La acusación aduce que la médica ha sido tan irresponsable a la hora de recetar estos fármacos que es culpable de asesinato en segundo grado. El propio doctor Portenoy admite ahora que subestimó gravemente el riesgo de generar una adicción. Ahora sabemos que las probabilidades de que un paciente medio sin historial adictivo acabe desarrollando una adicción son del 30% o incluso del 50% según ciertos estudios. Así que ha habido un cambio de mentalidad y ahora a los médicos les da pánico recetar opiáceos. Un médico especializado en el tratamiento del dolor acuñó la expresión de refugiados de los opiáceos. Es la gente a la que recetaban toneladas de opiáceos en los 80 y en los 90. Antes me dijeron que era el tratamiento adecuado y ahora ya no. Que alguien me ayude a entenderlo. Ahora que el doctor Hurwitz volvía a tener su consulta, estábamos encantados de llamar a su puerta. Sí. Porque es el mejor. Era el mejor de todos. Sigue siendo una cuestión muy problemática y muy compleja. En primer lugar, aún hay por ahí muchos médicos que están recetando altas dosis de opiáceos y que probablemente no deberían hacerlo. Al mismo tiempo, hay otros médicos que dicen, en la vida voy a recetar un opiáceo. Es una especie de reacción desesperada a una cuestión que aún no hemos sido capaces de resolver. Como médicos, ¿cómo podemos ser compasivos y tratar de ayudar a aliviar el dolor de estos individuos y a la vez evitar crearles una adicción? Ya está, listo. Como nuevo. ¿Me acercas las gafas de protección que están ahí? Hace unos 55 o 60 días que lo he dejado. Y la verdad es que se nota mucho la diferencia. Tengo mucha más energía y en general soy mucho más estable mentalmente que antes. Aún tengo dolores, pero no pasa nada. Cuando te acostumbras puedes llegar a convivir con el dolor. Este es mi hijo Evan. Está muy enfadado. Muy resentido conmigo. Se ha ido de casa, pero creo que tarde o temprano vendrá a verme y me dirá, hola papá, ahora me encuentro mucho mejor. Creo que un día de estos nos vamos a reconciliar. Eso espero, porque lo echo mucho de menos. Mucho. Estoy contento por todas las familias cuya vida hemos cambiado. Pero no sé si el doctor Hurwitz llegó a ser consciente del daño que causó a tantos cientos de personas. Hay una guitarra, porque a mi padre le encantaba tocar la guitarra. Era un sufrimiento constante. Ver por lo que estaban pasando mis hijas sin su padre. Oírlas decir, no te preocupes, mamá, ahora eres a la vez nuestra mamá y nuestro papá. Pero claro que me preocupo. Hay tanta gente que sufre. No son solo camellos. También son madres, padres. Es todo mucho más complicado y ambiguo de lo que parece. Así es la vida de la gente. Y es una de las razones por las que he tenido que aprender a perdonar a Hurwitz.
Porque en la vida nada es o blanco o negro. No cabe duda de que he cometido errores en el desempeño de mi profesión. Podría mencionar muchas decisiones que tomé sobre ciertos pacientes, casos específicos en los que podría haber dicho, con este no hay nada que hacer, adiós. Pero no soy de los que se recrean en el pasado. A pesar del estigma que conlleva el haber sido juzgado y condenado, y el haber pasado por la cárcel, sigo pensando que he llevado una vida moral y creo que he contribuido al bien en el mundo y creo que no tengo nada más que decir.